Este, hay un pasaje donde se lo voy a leer. Viene en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 20 en adelante. Y dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a lo que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, y les dijo, apartaos, porque la niña que no está muerta sino duerme. Fíjense cómo aquí hay dos temas, pero voy a hablar nomás del primer tema de esta mujer. De esta mujer no menciona su edad, pero sí menciona que tenía 12 años con esa enfermedad. Dice, desde hacía 12 años tenía ese flujo de sangre. Imagínense ustedes una mujer con 12 años enferma, con flujo de sangre. Flujo de sangre es tirar sangre. Es, ¿qué provoca cuando se desangra la persona? Anemia. Se debilita. Queda totalmente, totalmente frágil, débil totalmente. Pero también, por lo que nos dice la palabra del Señor, era una persona acaudalada, tenía dinero, porque dice que ella gastó todo su dinero viendo médicos. Ella buscaba médicos para solucionar su problema. Y iba con un médico y gastaba dinero, iba con otro médico y gastaba dinero. Y el caso es que llegó un momento donde dice la palabra de Dios que se quedó totalmente sin nada de dinero. Entonces, si ella tenía confianza en que con dinero ibas a encontrar la solución a su problema físico de esa enfermedad, pues aún eso se sumó, porque gastó su dinero. Y dice la palabra del Señor que en vez de ir sanando, empeoraba su situación. Empeoraba físicamente, pero después empeoraba, pues de alguna manera, por decirlo así, emocional, porque también si confiaba en el dinero también se le sumó y no encontró la solución. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una situación parecida a esta mujer? ¿Qué es lo que pasa cuando estás en cama, cuando estás postrado por alguna deficiencia física? ¿Qué es lo que pasa cuando estás ahí, pues no inerte, porque se puede mover todo el cuerpo, pero cuando esa persona ya agota todos sus recursos y cuando no hay ningún problema, cuando no hay ninguna solución a su problema, ¿qué creen que esté pensando ella? ¿De qué manera puede estar ella pensando en ese momento? Yo creo que en ese momento no vas a pensar nada positivo, no vas a pensar en planear un futuro, no vas a pensar en hacer un plan a corto o a largo plazo, no vas a pensar nada edificativo. Es decir, en ese momento en la mente lo único que se forma es un cuadro
negativo, un cuadro totalmente desordenado, fuera de toda posibilidad de vencer o de salir adelante en su situación en la que se encuentra. Es decir, todo lo ven de manera negativa. No hay, ya no había ninguna esperanza para ella, y ella pensando lo que ella pensaba en su momento que podía ser fácil, pero ya 12 años viendo ese problema en el que se encontraba, cada vez más débil, cada vez más frágil, y viendo que no había una posible solución, porque en lo que ella en su momento confió era en el dinero, ya ni dinero tenía. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella estaba en su momento más crítico, en su momento, en su situación más débil, en su estado emocional, dice la palabra del Señor que en ese momento escuchó por ahí, y se lo voy a leer, es lo mismo, pero con otro evangelio. Dice, fue pues, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y cuando ella, esta mujer, en toda su debilidad, en toda su situación que se encontraba, escuchó una algarabía. Es de cuenta, si alguien pasa por aquí y va un montón de gente, simplemente ahora con la gente que anda haciendo promoción y todo eso, pasa uno y lo va siguiendo un montón de gente, no pasa por alto. Para nadie de los que están aquí, luego lo salemos a ver. Pero esta mujer, con toda su debilidad, con toda su fragilidad, ella escuchó. Y cuando escucha, al primero que ve le pregunta, ¿de qué se trata? ¿Quién es él? Es decir, no sabía de qué se trataba el asunto por su situación, que estaba más, me imagino que más encerrada que buscando una solución una vez que se le agotó el dinero. Sí. Pero cuando ella pregunta, le dicen, ¿quién es el que va ahí? Y a quien le pregunta le dice, es Jesús, es el que, conociendo el testimonio de Jesús, el tiempo que andaba en la tierra, conocían lo que hacía, habían sabido, por eso lo seguía la multitud. Ella desconocía quién era Jesús, menos sabía qué era capaz de hacer Jesús. Cuando escucha eso, el Señor ese al que le preguntó le dice, es Jesús, es el que sana, es el que salva, es el que levanta, es el que resucita muertos, es el que hace ver a los ciegos, es el que viene a hacer milagros, de alguna manera, por su gran amor, no condicionando. Y cuando ella escucha eso, lo primero que le viene a su mente, nos lo podemos imaginar, esa luz que tenía totalmente apagada en su mente, ese cuadro negativo, en su momento empezó a ver ese cuadro, pero se transformado. Empezó a ver un cambio transformado, un cuadro transformado. Ahora sí empezó a ver una luz de esperanza, una luz de posibilidad, una luz de que alguien había que podía hacer algo por su situación. Y ella, viendo esa posibilidad, no escatimó ningún esfuerzo. Es decir, ella muy bien podía haber argumentado, es que estoy encamada, es que no puedo caminar, ya sin ninguna posibilidad.
de caminar por su debilidad en ese tipo de enfermedad. Sin embargo, ella miraba algo imposible, pero también sabía que algo podía suceder. Venciendo ese pequeño imposible, algo podía suceder. Y lo que ella ya no pensó en ir y pararse al frente de él, de Jesús. No pensó en ir y decirle, Señor, traigo estos, no sé, tú me puedes... No, no, no. O sea, esta señora, esta mujer, cuando escuchó de Jesús, cuando escuchó qué es lo que era capaz de hacer, ella le vino en su mente esa luz de fe, una luz de esperanza, una luz donde sabía que la ciencia no tenía nada que hacer porque era una situación incurable. ¿Por qué incurable? Porque agotó sus recursos y nadie la sanaba. Ningún médico, a nadie que viera, fue la solución, nadie de ello. Entonces cuando ella llega y ve la multitud, lo primero que vio era mucha gente. Una persona débil, para pasar entre mucha gente, no es fácil. Va a batallar. En condiciones normales. En las condiciones de ella, mucho peor. Pero sin embargo, su fe se elevó tanto, tan alto, en ese momento, cuando supo que iba ahí, y le creyó al que iba ahí, y dijo ella, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y ella no escatimó, a lo mejor agotó el último esfuerzo que tenía. A lo mejor el último suspiro de aliento, por decirlo de esta manera, para moverse, lo agotó. Pero sin embargo, se arrimó, llegó y alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo tocó, mismo Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Qué nos dice eso que quién me tocó? Si los mismos apóstoles le dijeron, Señor, todos te tocan, te vienen empujando, viene un montón de gente alrededor de ti, todos te tocan y dices, ¿quién me tocó? Muchos creemos tocar a Dios con fe. Muchos creemos que tenemos que sí le creemos al Señor. Pero todos los que iban ahí alrededor, incluyendo los apóstoles, también le creían a Dios. También le creían. Inclusive, pues iban alrededor de él, ellos mismos dicen que lo tocaban. Pero, aunque esos le creían, pero no emanaba poder de sanidad de Jesús. Es decir, Jesús percibió que lo tocaron cuando alguien lo tocó con fe. Con la fe que llevaba esa mujer, fue la que hizo que emanara ese poder de sanidad por la fe de esta mujer. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, fue sana. Mismo Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, ella fue sanada. Entonces, ahí podemos ver cómo es importante que la fe, que nos demos cuenta que la fe no tiene una estatua nada más así, una fe así. La fe en nuestra vida, de nosotros, es una fe gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fe que tenemos que irla buscando para que vaya
aumentando. Dice la palabra del Señor, una vez le preguntaron por los apóstoles y ellos mismos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Tenían fe, pero algo faltaba más. Entonces, la fe es gradual. La fe va aumentando de acuerdo a los testimonios, a lo que vamos confiando en el Señor, lo que vamos creyendo en el Señor. En esa medida es como va aumentando nuestra fe. Y esa fe es lo que nos hace ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo dije ahorita, iniciando, les dije, yo complementaba algunas enseñanzas con testimonios de otros. Ahora, los testimonios de nosotros mismos nos refuerzan cuando damos una ilustración de nuestras enseñanzas. Sí. Pero para eso es necesario confiar en Dios, creer en Dios y reconocer que Él puede hacer lo que quiere en nosotros. Pero nosotros necesitamos darle la autoridad para que Él obre en nuestras vidas. Dios nos pide, Dios está en su palabra es muy claro y nos dice, yo tengo el poder para hacer y deshacer, pero no lo hago si tú no me permites que lo haga. Eso se llama libre albedrío. Que le demos libre autoridad a Jesús para que obre en nuestras vidas y se haga su voluntad en nuestras vidas, que ya no sea mi voluntad la que predomine en mi actitud, en mi accionar, en lo que yo haga, sino que ahora sea Dios el que haga su voluntad en mi vida, para que ya no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que Dios quiere. Al final de cuentas, Dios nos hizo, Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios quiere que hagamos aquello que no nos perjudica, aquello que no nos hace daño, aquello que no, Él quiere lo mejor para nosotros, aquello que nos va a ayudar a vencer. Entonces, ahorita tenemos en quién confiar, tenemos en quién creerle. Hay testimonios grandísimos de gente, de artistas, testimonios de gente que han dejado todo lo que los hizo famosos y se han entregado a Dios, han entregado su talento a Dios. Uno de ellos, podemos decir, el primero que sustituyó a Ramón a Cornelio Reina cuando era en los Relámpagos del Norte. Él da su testimonio y él dice qué es lo que era, ya que se hizo famoso, pero estaba perdiendo su familia, renunció a todo y recuperó su familia y empezó a cantar canciones cristianas. Pues él se convirtió. Entonces, Dios se despojó todo su trono, se despojó de todo lo que estaba él allá, por ese infinito amor al que tiene y que le tenía y le tiene a toda su creación, a ustedes, a ella, a nosotros, a todo ser humano, principalmente, pero a todos, porque todo lo hizo Él. Entonces Él se despojó para humanarse y venir a cumplir un propósito. Sí. El propósito es de que nosotros le creamos a Él, que nosotros nos demos cuenta que nosotros no podemos con nuestras capacidades, que nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Nosotros somos frágiles. Dios sabe que somos frágiles, por eso
Por eso Él vino a humanarse para encontrarnos un espacio, un momento, un lugar, un camino y poder fortalecernos en Él. Poder fortalecernos en Él, poder confiar en Él y poder ver que nosotros somos, si lo buscamos a Él, somos capaces también de confiar en Él, de creerle a Él como esta mujer y aprender a depender de Él nos ayuda a tener una esperanza. Una esperanza de la cual aquellos que no creen o que no les han hablado de Dios, del Señor Jesucristo, pues nos dejamos ir con lo que nos dice la ciencia, que es muy buena porque es puesta por Dios, eso no hay ni la menor duda. Dejar de atendernos médicamente se llama religiosidad, pero Dios estableció también la medicina. Y esa fe y esa confianza que tenemos nosotros y esa luz de esperanza, porque alguien nos habló también de Jesús, como andábamos antes, así como esta mujer, esto ha hecho que mantenga una estabilidad en nuestra vida y depositando todo lo que nosotros somos o en la manera que estamos aquí, con pruebas, con luchas, con problemas, pero tenemos a quien depositarlas. Y cuando tenemos a quien depositarlas, esto nos hace desahogarnos un poco, nos hace livianarnos esas cargas, como dice el Señor, trae las cargas a mí que yo te las haré más ligeras. Esto nos ayuda mucho, de tal manera que necesitamos nosotros reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él nada es posible. Esos milagros que Dios quiere hacer, esas cosas grandes que nos ha permitido ver el Señor, pues no otra cosa más de que gente que le ha creído al Señor, gente que se ha entregado a Él, y al final pues es gente que muchos están cuando la ciencia decía que era un tiempo corto el que iban a vivir. Pero al final de cuentas, los médicos, con todos sus conocimientos, ellos no nos van a predecir el tiempo que nosotros vamos a estar viviendo aquí en la tierra. El que dice la última palabra se llama Jesucristo. El que dice la última palabra se llama aquel que nos formó, aquel que ordenó todo aquí en la tierra y aquel que en su momento está al pendiente de su creación. Entonces es importante que nosotros creamos, pero también es más importante que le creamos. Una cosa es creer, y dice la palabra, y lo digo con temor y temblor, el enemigo también cree y tiembla ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero creerle a Dios, creerle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, es creer en lo que Él inicialmente diciendo es capaz de hacer en toda su plenitud, porque para Él no hay limitancias. Entonces creerle a Dios es depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe
nuestras cargas, nuestras luchas, no nuestras, sino las enfermedades que estén acosándonos. Y, y por qué no, en su momento, si no es natural, si es algo sobrenatural, reprender el nombre de Jesucristo. Y si es una enfermedad ocasionada por alguna, por alguna, por algo provocado por nosotros mismos, es decir, por cuánta gente no tomó mucho, no fumó, es obvio que está desgastando sus pulmones, contaminando y todo eso, quien fuma. Sí. Pero hay enfermedades que más que enfermedades son, ¿cómo podemos decirlo? Es más que enfermedades, son ataduras, que es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer, en su momento no pudieron sanarla. Pero cuando el Señor la sana, le dice, cuando el Señor la sana, le dice que le dice, tu fe te ha salvado, no sanado. Y aquí lo podemos decir, dice aquí, lo que dice ahorita yo. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí sabes qué es un azote? ¿Sí sabes qué es un azote? Pues es como golpear. Bueno, aquí un azote quiere decir una maldición. Aquí dice, se salva de tu azote, una maldición generacional. Una maldición generacional, ¿qué es? Pues una maldición generacional, pues que fue maldita generalmente o Sí, no sé. una maldición generacional es algo que fue que lo traen nuestros padres y los padres porque sus padres, o sea, no es, vaya, yo no voy a culpar, si yo tengo algo no voy a culpar a papá ni a mamá, porque ellos también traen arrastrando algo pasado. Entonces es una maldición generacional y dice la palabra del Señor que ese tipo de afecciones vienen afectando hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Es decir, lo que muchas veces se refiere a la palabra de Dios aquí, más directamente, se refiere porque aquella gente conocía a Dios el que sanaba, el que salvaba, el que dice a Moisés, ¿y quién le dijo que me manda que saque el pueblo de Israel, al pueblo de Egipto? Y le dice la voz que estaba platicando con Moisés, le dice, dile que te manda, yo soy el que soy. Entonces, él ese es el que dice que la gente lo conocía, la gente sabía quién era él, porque Abraham, el padre de la fe,
era el que conocía muy bien, el que platicaba, el que le dio encomiendas, Dios directamente a Abraham. Pero el pueblo de Dios, Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, esa descendencia vino a través del tiempo, a través de vivir ahí en Egipto, con un pueblo de maldición que no adoraba al Dios verdadero. Ahí empezaron ellos a buscar también desviarse del verdadero Dios. Entonces fue donde ellos empezaron a pecar, porque hicieron a un lado a Dios y ellos quisieron empezaron a adorar otras cosas que no era Dios. Entonces aquí dice la palabra del Señor que le dice que si por cuanto ellos se apartaron, y habla de que será maldita de las generaciones tercera, cuarta generación, por todo eso malo que hicieron y ver menospreciado a Dios. Pero también Dios dice, pero si se arrepienten de sus malos caminos y vienen, yo los perdonaré. Entonces ahí es donde Él dice, yo los perdonaré, yo volveré a ser su Dios y ellos volverán a ser mis hijos. Entonces, y después de que ellos se arrepientan, todas esas maldiciones las va a convertir en bendición. Entonces, esa bendición ahora sí será tercera, cuarta generación, segunda, tercera y cuarta generación. Sí. Yo te lo puedo ilustrar de esta manera, ya para finalizar. Por ejemplo, de la familia de nosotros, papá, ellos se convirtieron a Dios, se hicieron cristianos. Sí. Entonces, y papá fue el de los primeros que se convirtieron, mis papás. Entonces, de ahí, en este caso, nosotros, los hijos, ellos empezaron a orar por nosotros, a pedir por nosotros. Yo fui el más rebelde, y porque estuve retirado de ellos allá, porque allá llegó el evangelio y yo estaba aquí en Monterrey. Entonces, después, Dios nos alcanzó. Entonces, ya mi generación, fue primero papá, ya que hizo un cambio, yo, y ahora mis hijas están convertidas. Falta Ricardo, pero mis hijas están convertidas. Y hace poco se bautizó uno de mis nietos, de 12 años, 13 años, ¿tiene? Se acaba de bautizar. Entonces, ellos están siguiendo los pasos de volver a aceptar, pues, desde mis papás, que empezaron a volver a aceptar al Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando dice la palabra del Señor aquí, habla muy directamente que hay que ser bautizados, y aquí en San Juan, está muy extensa la palabra del Señor, que serían estudios periódicos para ir comprendiendo. Pero el resumen es ustedes, amados anfitriones, que Dios quiere que nosotros retomemos lo que en su momento su mismo pueblo legítimo, porque el pueblo legítimo eran los israelitas. La palabra de Dios habla de que nosotros, por su misericordia, los gentiles, nosotros
esto, llega un momento donde dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y al ser rechazado, pues llegó a nosotros los gentiles la palabra de Dios. Y ahorita ya no hay gentil, ya no hay, en esta época, en esta etapa de la gracia, ya no es si es israelita, si es hebreo, si es judío, ahí es el que cree en él y en el que lo acepta como Salvador, Sí. es el que será salvo. Ujú. Entonces ahorita no hay, ya no hay no hay privilegios. Ahorita se, se quitó todas las nacionalidades. No hay ninguna nacionalidad. Es dimensional, es Es general. exactamente, ya para creer, es el que crea. Puede ser chino, japonés, estadounidense. El que crea es el que va a ser salvo ante la presencia de Dios. Sí. Entonces ya no hay naciones para Dios. Por eso habla esa libertad que hay de decidir nosotros. El famoso libre albedrío. Yo lo acerté, nadie me forzó, me platicaron, leí la palabra, creí, me convenció. Y si esto me orilló a dejar de tomar, a dejar de fumar, si alguien lo hacía, yo no lo hacía. A respetar más a mi esposa, a darle buenos ejemplos a mis hijos, a hacer muchas cosas favorables, Sí. pues yo creo que no es nada malo. Ujú. Y esto es lo que nosotros hablamos. Y pues como testimonio, pues qué mejor nosotros, nos conocíamos, Ujú. sabíamos cómo andábamos. Sí. No es nada nuevo Ujú. de saber cómo éramos. Una vez, un cuñado o el esposo de mi hermana Lourdes, estaba hablando así como ahorita, así, pero pues, tampoco no te conocí, yo cómo andabas acá. Y me acuerdo que Mari dijo, sí, pues gracias a Dios que lo conoció, para que así sepa la grandeza de Dios, Sí. de que nos puede Para que cambiar. vea de dónde lo sacó el Señor. Sí. Sí, nomás que hay gente muy testaruda que así pues se le puede mostrar de una forma, se le pueda decir la doctrina o un testimonio o un verso o una escritura en este caso y no entiendo. Sí. La verdad no entiendo. Es difícil a veces con esas personas. Pero también hay una cosa, fíjate, que es algo muy normal, Sí. porque también el caso mío no fue de la noche a la mañana. Ajá. Sí, yo fui de esos que tú mencionas, testarudos, como Sí. lo decimos. Ajá. Sí, sí, claro. Pero para Dios tiene todo su tiempo. Sus tiempos. El tiempo es de Dios y Dios no se equivoca Ujú. y el tiempo de Dios es perfecto. Ahorita, por gracia de Dios, Te van a estamos preguntar en el algo, camino. ¿Mande? Digo, le van a preguntar algo, Te van a hacer una pregunta. Y yo estaba soñando que Estaba en el sueño. sí, No, sí estoy escuchando. No creo. Dice, Está yo dormida. también estaba dormida y no estaba escuchando. no, usted estaba escuchando. A ver qué dije. Pues muchas cosas que pues yo nada más como quiera también no crea que no me estoy durmiendo, estoy así También. que quiero dormirme, que no, porque no está impuesta. Cierto, la entendemos también. A mí así me pasaba también. Sí, no es fácil. Es normal eso. Es cuando no está acostumbrado uno, se hace un poco pesado Tedioso. Sí. escuchar, pero cuando está interesante, en el caso, pues cuando uno está sufriendo una experiencia difícil, pues tiene uno que asimilar, tiene uno que captar las cosas, porque
Pues si no, pues ¿en dónde vamos a dar? Vamos a terminar rápidamente. ¿A usted ya le han hablado de Dios en otra parte, en algún otro lugar? Ayer vinieron unos familiares, un primo, Ah, que ya teníamos mucho que no lo veía. ajá. Inclusive él dice, no, dice, cuando yo te veía pues estabas grandote porque pues yo estaba pequeño, ¿no? Chavillo. Y estaban recordando ellos porque, como le digo, están pasando por una experiencia Propio. difícil también. Ujú. Y como testimonio lo venían ellos y como una prima que es hermana de él, le comentó porque me vieron en un sepelio aquí por Madero, que me preguntó porque empezaron a ver, ¿verdad? Que pues no estaba yo muy bien y ya les platiqué qué pasaba y ellos le comentaron y dije, no, vamos a visitar a mi primo y vinieron y pues nos estuvieron platicando más que de la palabra de Dios, pues el mismo testimonio Sí. que ellos estaban, pues, Viviendo. sufriendo, ¿verdad? Viviendo, Ujú. porque sí se tuvo algo difícil, como le digo. Le quitaron un tumor a la mujer y son pastores los dos. Ajá. Sí. Escuché yo que creo que están en Nogalar. Sí dijeron, ¿verdad? Nogalar. Sí. Pero aparte ellos tienen otro primo que no lo he visto yo lo conocí también pequeño. Él es jefe de como de 4 iglesias aquí, desde Apodaca y tiene cargo de varias. Este, y pues yo no tenía mucho que no lo veía porque pues la verdad como le digo aquí vivió con nosotros familias, primas, tías, una de ellas es mi tía Rosa y muchos familiares conocen a mi mamá por eso y saben pues que tiene muy buen sazón para la comida y sabe que arropa a toda la gente que venga con ella y este, nada más que pues se van casando y se van retirando. Y en este caso pues mi tía, la mamá de ellos, murió y estaba dando como testimonio también que él tomaba mucho y por ella él salió adelante porque él dijo, ya deja de tomar hasta el momento que perdieron, y dicen ellos, perdimos la casa, llegamos a andar nada más con la ropa que traíamos puesta y mi madre nos inculcó y nos dijo, te vas a ir por aquí, cumplió años ella les dio, mira, te voy a dar este dinero para que te vistas porque vamos a festejar mi cumpleaños, no porque ellos ya no tenían nada. Y han pasado episodios fuertes, pero dicen, seguimos adelante nosotros. No tienen familia. Y luego aparte sufrieron ese, esa Esa etapa. molestia de esa enfermedad de ella. Y ahorita estaban comentando ellos ayer que era la última quimioterapia que le habían aplicado hace unos días. Y ya nomás están para hacerle un examen para confirmar que ya no tenga ese mal y pues seguir adelante. Y son pastores los dos, no fue lo que yo les entendí. Eh, Pues sí, sí ayuda bastante. Pero yo le preguntaba si le han hablado, porque usted muy seguido pone mensajes en Sí, ¿verdad? Así cristianos. sí. Por eso tenía la curiosidad de preguntarle Pues si alguien inclusive estaba hablando de hace un rato, hoy mismo publiqué unos textos que precisamente el jefe ese de las varias iglesias, Ujú. pues yo no visitaba su cuenta, la empecé a visitar y él publicó textos referentes al caso de la mujer que vino ahí, que es esposa de mi primo. Y se me ocurrió publicarlos porque están relacionados. Y pues varios familiares inmediatamente empezaron a contestar, porque uno de ellos dice, pues sabemos que las fotos son importantes, pero voy a hacer una prueba de ver quién lee hasta el final el texto que voy a poner. Y hubo varios que respondieron. A lo mejor no todos, porque pues es cierto que hay personas que no ponen el mismo interés. Ujú. Este, eh, Más les llama la atención ver un video de risa o una fotografía de familiares o de él mismo, pero no leer un texto relacionado con una enfermedad como esta que es tan
fuerte y tan, pues, tan ¿Verdadera? maligna. Y es un caso, digamos, que es de la vida real, porque es cierto. Y nada más que el que lo está sufriendo es el que sabe realmente qué es. Hasta darse cuenta de que ve realmente quién es el que de veras pone interés, aunque sea un familiar, aunque sea una amistad lejana, cercana. Hay quienes ponen más interés que otros. O hay unos que dicen, háblame, yo estaré contigo. Pero nomás lo dicen, no es que lo lleven a cabo. Pero pues eso no, yo creo que no nos debe de detener, debemos de seguir adelante, principalmente por la fe en Dios, que es lo que hace la fortaleza, o fortalecerlo eso, ¿verdad? A medida de que pues veamos un resultado, que terminemos, pero que terminemos bien, o que sigamos adelante hasta que Dios nos lo permita y estar pues bien con Dios y más que nada con la familia que es mi esposa y mis hijas. Eso es muy importante. Dice la palabra de Dios que si nos apartamos de nuestros malos caminos, Sí, Él nos escuchará, sí. nos sanará y sanará nuestra tierra. Ujú. Sana a quien está pidiendo o a quien está creyendo Sí. y por consecuencia va a sanar a su familia. Ujú. De la tierra de quien Él habla es la familia. Ujú. Sí. Si tú me escuchas, si tú entiendes, si tú te apartas de tus malos caminos, Ujú. yo te escucharé, te sanaré y sanaré a tu tierra. Ujú. Lo va a sanar a usted y va a sanar su familia. Sí. Pero Él tiene sus requisitos, Sí. digámoslo así. Hay Ujú. requisitos, ¿verdad? Sí. Para que el Señor nos escuche. Sí. ¿Ya? Porque si queremos así nomás, pues no. Ujú. El Señor pone requisitos para Sí. escucharnos. Ujú. ¿Verdad? Dice, si tú en verdad te metes conmigo, Sí. yo te voy a escuchar, Ujú. yo te sanaré y sanaré tu tierra. Viene en Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas 7:14. Leas, usted tiene su Biblia, ¿verdad? Sí, tengo la Biblia, pero no le he entendido. No le ha entendido. Una prima mía Usted no me se trató de explicar cómo se lee la Biblia, pero no le entendí. No le entendió. No, nomás viene en los versículos con números, Isaías, no tanto, pero no No le le entiendo, entiendo. la verdad no. Y he leído partes y por eso he publicado algunos párrafos que vienen, pero la verdad no sé cómo se lee, en qué orden o a qué se debe de que hay que ir ahí a ese capítulo. No, la verdad no. Usted comprométase con alguien Ujú. a que usted quiere que le den un estudio Sí. y ahí le van a enseñar, le van a explicar. Ujú. Porque sí, uno solo, pues cuando uno no sabe, No entiende. no entiendes, No entiende. tiene que haber alguien. Sí. Nosotros hubo alguien quien nos estuvo, Ujú. ¿Quién les explicó? quien nos estuvo explicando, quien nos estuvo enseñando. Ujú. Una asesoría. Ándale, iban y nos daban cierto día de la semana, no es ni todos los días. Ajá. Sí. Un día a la semana o un día a la quincena, según Sí. lo ocupado que esté usted o según lo ocupada que esté la persona. Ujú. Ponerse de acuerdo. Sí. Y si usted quiere aprender, vienen y le Sí, ese enseñan. familiar inclusive me mandó por Messenger, por los mensajes, me mandó así, me explicó, pero la verdad no le No entendí. entiendo. Así, bien, no. Bueno, pues tiene que ser así, Sí. para que usted pueda A hablar. lo mejor ¿Sabe qué? encontrando el porqué, yo creo que ya nadie me detendría, ya yo seguiría yo solo. Pero el asunto es que me explicaran algo, didáctico la manera o el porqué, y yo creo que lo entendería, pero la verdad a la fecha no lo entendí. Pero sí me gustan
Los textos que le sí, mandan. los textos que vienen ahí, porque he visto algunos, inclusive he visto algunos en algunos muebles, en alguna camioneta, el teléfono de Dios fulano, y se me graba y luego lo busco, aquí está, quiere decir esto, y ya lo publico yo. Es de la manera en que, haga de cuenta como que se me presenta así y se me graba y luego lo busco y luego ya lo publico. Me El interesa y... teléfono de Dios que viene siendo Jeremías 33:3. Sí, exactamente. Eso lo vi en una camioneta. Estaba rotulado ahí. Sí. Y sí, pues yo creo que ustedes están bien enterados porque para que se le haya grabado. A mí se me grabó también, pero si yo me quiero acordar no lo tengo presente, pero ahorita porque usted lo dijo. Sí. Sí, así he visto algunos, algunos no porque me dicen, sino yo los veo y se me graba y lo empiezo a buscar y le doy más lectura, más amplio, porque de repente pues nomás lo veo uno así rotulado, no completo. Y ya me interesa, lo busco y ya le entiendo un poco y ya lo publico. Porque no es nomás de publicarlo por publicarlo, ¿no? Pues tiene que entender el mensaje, porque es un mensaje. Exactamente. Bueno, ya le dejamos otro mensaje. No, pues les agradezco mucho que vengan y como les digo, son bien recibidos cada que puedan venir. Para que podamos ver. Nada más que pues sí les decíamos que nos dijeran para preparar algo, pero pues como quiera ya todo Como anda. quiera comimos bien rico. Usted no se preocupe por eso. No queremos que se Ya mortifique. están los nopales. Sí, para darles tantitos, como Y que de no. para que los guises tú con huevito Sí. o como quieras. Por si Yo creo quieren ya cenar de está, una vez, pues ya, Sí, ya ya. es cena. Los 7:21. Los probé y ya les faltaba poquito. Y no les puse mucha sal, No, está bueno. porque yo soy un poquito saladita. Y yo siempre, las dos nos ponemos de acuerdo para la comida. Le digo, a Berta, pues yo ya voy a poner cuando hacemos caldo de res, le digo, ándale, póngale usted la sal. Que hago mole, que asado o así. A ver, pruébemelo. Yo ya le puse sal, pero usted me va a decir cómo está. Está muy bien. Le digo, entonces ya me estoy enseñando así como usted de la sal. Porque yo le pongo más sal a la comida. Y no de ahora que hizo así que Rubén ha estado enfermo, pues tengo que ponerle menos sal a la comida. No, y ella no necesitaba que le ayudara, nomás que como se empezó a sentir mal y ya no tenía sabor, por eso empezó a pedir el apoyo de Berta, ¿no? Porque ella sola No, hacía porque todo. yo hubo un tiempo que yo no comía bien, no le tomaba nada de sabor a la comida y nomás quería probar algo y me daba asco y no quería comer y así, y ya me fue ella pues rogando y Andy le coma, como que no va a comer aunque sea tantito, y bueno, ya. Y ya por eso siempre nos hallamos yo y ella para hacer la comida. Yo como quiera, yo hago las cosas, ¿verdad? Pero le digo, a ver, démele el saborcito a la comida. No, que así está muy bien, ay, qué bueno. Le digo, entonces ya me estoy enseñando a ponerle menos sal a la comida, le digo yo. Y cuando le ponía además que le decían, ¿está saladito? No, pues ella no es salada, ella nada más a que sepa bien la comida. Bien el sabor. Sí. Dice Berta que decían, está sabroso mi café, que decía lo No lo tenía Nos azúcar. platica que está muy sabroso su café, pues le faltaba yo faltaba probar algo, azúcar. el azúcar. Pues sí. Hay muchas anécdotas que recordamos porque pues, es bonito recordar, aunque son pasajes que pues ya están en el pasado, ¿verdad? Pero yo creo que nos fortalecen como buena familia que somos. A lo mejor en algún momento se tomó un camino que no era el correcto, ¿verdad? Pero seguimos siendo familia y seguimos, mis hijos siguen siendo mis hijos, mi esposa sigue siendo mi esposa.
mi familia sigue siendo mi familia. Yo, para mí todos son mi familia, no nomás mi esposa y mis hijas. Y eso cuenta. Y como le digo, nos acordamos de anécdotas como esa y otras muchas que nos da risa y nos hace que pues que no caigamos tampoco tan hondo, porque son situaciones difíciles, pero pues al cabo, y eso nos hace que nos unamos y no nos sientamos tan perdidos. Y otro poquito que pues ustedes nos apoyan y nos dan esas pláticas y esa orientación y nos fortalece, yo creo que sí. Sí nos fortalece, porque pues se necesita, aunque yo tenga mi esposa y tenga mis hijas, siempre hace falta una inyección de estas de alguien, e inclusive pues de alguien que conoce y que pasó experiencias y que está en su momento pues sobrepasando la prueba. Sí, así es. Estás con un huevito, como quiera. Yo les pago, yo les multiplico. También caliente, se agarra la Ándale, sí, sí, No se la vaya a abrir, no está muy caliente si se No, se abre no, la está bolsa. bien. No, está bien Nada tapado. más para que no la bolsa, agarrara, porque- si está calientito. Una vez fui con un tío que es mesero y pues no traía un bonche de barbacoa. Y llegando aquí, pues venía caliente la bolsa y llegando aquí, ¡ah! Se cayó todo. Los que ganaron fueron los perritos que andaban en la calle. Ni modo de recogerla. No te bendiga. Eso Dios me le había bendiga, tocado doña como Cira. mesero. Ah, Sí, bueno, ahí nos hombre. despides. Sí. Dios les Bueno. pague y Dios les multiplique. Está bien. Ah, bueno. Bueno, Dios le bendiga, Dios cuide y Dios le Sí, bendiga, perdón, cuídese sí, mucho. sí, gracias. Ándale. Cuídate tú también, Berta. Sí, María, gracias. Dios les bendiga. Sí. ¿Todavía? No, esa fuerza se me quiere jalar. ¿Eh? Está